Los saludo con la rica paz del Señor, hermano. Quiero darle gracias al Señor porque una vez más podemos estar reunidos en este domingo familiar, pero quiero hacer un comentario de lo sucedido del miércoles. Este miércoles que decía este hermano sobre que había que declararlo, y decía sobre este varón Jairo y esta mujer que si tocaba, y el otro dijo si vivía, estaban seguros de lo que decía. Este domingo podemos pasar nosotros también lo mismo, si nos aseguramos y nos ponemos firmes de que queremos la bendición del Señor, la podemos recibir a través de la televisión, a través de la palabra, a través de la alabanza. Podemos recibir esa palabra que el Señor nos tiene preparado. Entonces, hermano, preparemos nuestro corazón, nuestra mente para recibir del Señor. Por eso le quiero pedir a cada uno de ustedes que es invitarlo a cerrar sus ojos y vamos a orar para darle comienzo a este nuevo culto dominical. Padre amado, Padre eterno, Padre de los cielos, te damos gracias, Señor. Gracias porque por intermedio de este medio podemos recibir tu palabra, podemos adorarte, podemos glorificarte, podemos exalzarte, Señor. Podemos hacer todos los anhelos que das en nuestro corazón, Señor. Por eso te damos gracias y te ruego, Señor, que a través de tu Espíritu Santo tú nos puedas tocar, Señor, porque queremos declarar en esta tarde de que tú bendiga a cada uno de nosotros, Señor. Te lo rogamos y te lo pedimos en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Y abrimos esta reunión en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Hola amigos, hola hermanos, gloria a Dios, qué lindo poder reencontrarnos nuevamente, semana a semana, como es esta también, de esta forma que no deja de ser una bendición. Y los otros días hablábamos de la palabra de Dios. Hoy quiero decirle que los evangélicos somos conocidos como el pueblo del libro. Y sobreentendiéndose que toda nuestra vida gira alrededor de un libro muy especial para nosotros, o sea, la Biblia. Pero últimamente, ¿qué problema? Bien podríamos llamarnos el pueblo del libro que no conocemos. Ojalá no se pierda el apego que el cristiano siempre tuvo por leer las Sagradas Escrituras. Ojalá que no se pierda esa costumbre tan linda de leer y de escuchar la palabra de Dios. Cada día usted tiene que agendar algo así, por ejemplo, tiempo para leer. Y que también se dediquen a ingresar en las sabias palabras de la Biblia y meditarla. ¿Escuchó? Meditar la palabra de Dios. Hágase dos preguntas. Por ejemplo, ¿qué me dice la palabra? ¿Qué me dice? Y otra pregunta no menos importante. ¿Qué me dice a mí la palabra de Dios? Son dos cosas. ¿Qué dice la Biblia y qué me dice a mí la palabra de Dios? Pero, aleluya, es una cosa muy linda leer. La palabra es alimentarse. Leer es quizás uno de los verbos más importantes que tenemos los cristianos. Es que conformamos lo que se ha dado en llamar la religión del libro, en clara alusión, como dijimos recién, que toda nuestra vida gira alrededor de este hermoso libro que para nosotros es hermoso y muchas cosas más, muchos sinónimos más, como por ejemplo, hermoso, dije, la Biblia. Para el Hijo de Dios, tener el hábito de la lectura es vital. Sí, de ello dependerá el grado de alimentación y también de sabiduría. Alimentarse y sabiduría. Un escritor argentino, Menfo Giardinelli, dijo una frase muy interesante. Dijo, para un joven
no leer es una forma de suicidarse. Si llevamos esto al campo cristiano, podría decirse, no leer para un hijo de Dios es una forma de suicidarse espiritualmente. Aleluya, gloria a Dios. Y por eso siempre tenemos que tener en cuenta de leer siempre la palabra de Dios. Pero para leer la palabra de Dios, usted tiene que aquietar su alma, desprenderse de la ansiedad que tenemos todos y cada uno. Usted tranquilícese de espíritu. También lea a buenos autores de libros que están basados en la palabra de Dios, que es la Biblia. Pero frénese, sí, no corra, disfrute, crezca y reciba esa bendición a través de una buena lectura de la palabra de Dios. Para culminar estas breves palabras, les citaría el Salmo 119, versículo 105, donde dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Amén. Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga en este día y también ustedes aprovechen las bendiciones en grandes que tiene el Señor para cada uno de nosotros, como también nosotros lo vamos a adorar cantando y escuchando la palabra de Dios, el mensaje de la palabra de Dios. Así que bienvenidos a esta gran reunión y santa reunión. Dios les bendiga ricamente. Con panderos, alabemos, con salterio, alabemos, todos juntos, alabemos, 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 con trompetas, alabemos, con las flautas, alabemos, con las palmas, alabemos, alabemos. Todo lo que tenga vida, todo lo que aún respira, con canciones de alegría, alabemos, alabemos, levantemos manos santas, celebremos con la danza, que se escuche la alabanza, alabemos, alabemos. Con panderos, alabemos, con salterio, alabemos, todos juntos, alabemos, alabemos, alabemos,
trompetas, alabemos con las flautas, alabemos con las palmas, alabemos, alabemos todo lo que tenga vida, todo lo que aún respira, con canciones de alegría, alabemos, alabemos, levantemos manos santas, celebremos con la danza, que se escuche la alabanza, alabemos, alabemos, te alabamos Dios, te alabamos Dios, te alabamos Dios, te alabamos Dios. Palmas para arriba, que suenen las trompetas, glorificado sea el que por mí pelea, glorifica con los timbales, címbalos que son resonantes, voces que son angelicales, que todo lo que respire cante. Te alabamos Dios, que todo lo que respire cante. Te alabamos Dios, que todo lo que respire cante, todo lo que tenga vida, todo lo que aún respira, con canciones de alegría, alabemos, alabemos, levantemos manos santas, celebremos con la danza, que se escuche la alabanza, alabemos, alabemos, te alabamos Dios, 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 te alabamos Dios. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia y hace sentir tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, en mí, en mí.
maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena ese lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Toda la gloria, toda la honra, precioso Hijo de Dios. Toda la gloria, toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, en mí, en mí, en mí. Toda la gloria, toda la honra, precioso Hijo de Dios. Toda la gloria, toda la honra, precioso Hijo de Dios. Toda la gloria, toda la honra, toda la gloria, toda la honra. Bueno, paz del Señor, hermanos. Llegamos a la parte del culto que es las ofrendas. Ponga en su mano lo que preparó de corazón. Sepa que el Señor también nos enseña en la Biblia que
había una persona, una mujer que tenía lo último, una moneda blanca en su valor y que el Señor lo miró con agrado. Pero antes de orar quiero compartirles un versículo de la Biblia que está en 2 Corintios 8:12. Yo la tengo en otra versión, me gustan buscar en otras versiones por cómo está traducido, ¿no? Dice así: porque si uno lo hace de buena voluntad, lo que da es bien recibido según lo que tiene, y no según lo que no tiene. Así que yo quiero que usted agarre esa ofrenda y ore sabiendo que el Señor lo va a multiplicar. Ponga en su corazón y créale a Dios del que el Señor le va a dar más de lo que usted está dando. Pero créale, ore creyendo, ore con fe. Amén. Señor y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este día más de vida que nos regalas. Gracias, Señor, te damos porque podemos ofrendarte, Señor, y confiamos en vos, que tú lo vas a multiplicar para las personas que sirvan, para lo que la iglesia lo necesite, para comprar material, Señor, de evangelización. Por eso, Señor, acudimos a ti, Señor, pero también en este momento te pido por todo, Señor, nosotros, por las necesidades, Señor, que los hermanos, que tenemos junto con los hermanos, Señor, con el problema de este coronavirus, Señor, por todas las personas que no tienen un empleo, Señor. Como ya siempre te digo, Señor, abre las puertas de los cielos, Señor, y derrama de tu bendición, Señor. Entregamos estas ofrendas, Señor, confiando en ti y esperando en vos. En el nombre del Señor Jesús. Amén.
Hola, buenas tardes a todos mis hermanos. Creo que tenemos noticia de que todos andan bien, a pesar de todo lo que se vive a nuestro alrededor, pero teniendo a nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón, creo que todas las cosas las llevamos adelante de la mejor manera. Así que un abrazo, un cariño así a la distancia, que bueno, ahora durante esta semana no nos podemos ver, pero ya pronto nos vamos a volver a congregar. Les quiero dar una bendición especial, bueno, de toda mi familia también y de todos los hermanos que nos vemos acá, los chicos que están haciendo este trabajo, que les llegue un cariño, la bendición de lo más profundo de nuestro corazón. Y bueno, tengo la responsabilidad en este día de compartirles la palabra, así que lo quiero hacer de la mejor manera y creo que la mejor manera que hay es que el Espíritu Santo tome nuestras vidas, tanto la de ustedes que escuchan y la mía que tengo que compartir y transmitir. Así que los invito a que cierren sus ojos ahí donde se encuentran. Espero que tengan en una reunión familiar muy linda en este día domingo, que 6 días trabajarás, dijo el Señor, y 1 para mí, que espero que el domingo se lo estén dando al Señor y en este momento en familia, compartiendo algunas cositas, pero sobre todo compartiendo la palabra de Dios. Así que lo invito a cerrar sus ojos y vamos a orar al Señor todos juntos. Oh Dios y Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por todas las bendiciones que tú nos das. Gracias, Padre Santo, porque podemos compartir a través de este medio, Señor, tu palabra, Señor. Y tú no haces las cosas por casualidad, Señor, sino que todo lo que tú haces está hilvanado, está pensado, está trabajado, Señor. Por eso yo sé que tú has permitido que sea de esta manera. Tú has iluminado el corazón acá de los chicos para transmitir, nos das palabra a nosotros para que todo salga bien, Señor. Y por eso también te pido por aquellas personas que no son habitués de la iglesia, que no conocen tu palabra y que quizás les llegue algunos de los mensajes que estamos transmitiendo, Señor. En este momento te pido por ellos, Señor, para que tú le toques el corazón. Perdona todos nuestros pecados, nuestras faltas, Señor. Queremos entrar limpio a tu presencia. Queremos estar, que tú con libertad te muevas en nuestras vidas, Señor. Toma ahora mi vida. Señor, queremos leer tu palabra en tu nombre, en el nombre de Jesús. Y, Señor, que tú permita que yo con denuedo y con poder, Señor, pueda transmitir esta palabra, Señor. Que tú la dirijas, que tú seas, Señor, el canal a través de tu Espíritu Santo que esté hablando a mi vida y a la vida de cada uno de mis hermanos. Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, dejamos en tus manos esta palabra y este momento. Amén, amén y amén. Bueno, hermanos, quiero compartirle hoy, y primero le voy a dar el título que le he puesto carta de despedida. Y los voy a invitar que vayan abriendo en la segunda epístola, en la segunda carta de San Pedro, de Pedro. Y vamos a leer ahí en el capítulo 1 del verso 1 al 15. Segunda de Pedro, capítulo 1 del verso 1 al 15. Mientras que ustedes buscan, les voy a pedir que también busquen Eclesiastés capítulo 7. Verso 1 y 2. Eclesiastés capítulo 7, verso 1 y 2. Es importante que usted tenga la Biblia. Yo sé que podemos escuchar de casa, pero es lindo escudriñar porque es la palabra de Dios. Es lindo que la podamos manejar con facilidad. Así que abra la palabra y busque y vamos a leer juntos. Vamos a retomar un poquito. El domingo pasado el pastor nos hablaba de que el Señor nos transforma el corazón. Lo que mi esposa compartió en la reunión de los miércoles, lo que estábamos compartiendo, veíamos este hermano cómo nos enseñaba ahí que cómo el Señor puede ingresar en esto, que es un cuerpo
pero que cuando no lo tenemos a Él es un cuerpo muerto, es un cuerpo que anda divagando, que necesita la presencia de Dios. Y veíamos ahí cómo este hermano representaba cómo se funde un metal y se ingresa en ese molde de tierra, que ese sería nuestro molde, que ingrese el fuego del Espíritu Santo. Y esto, unos pequeños segundos me tomo, me hizo recordar, porque yo en taller, en la escuela secundaria, en quinto y en sexto año, tenía taller y una de las materias era fundición. Y me acuerdo que cuando estaba a punto de inaugurarse la iglesia, no conseguíamos las punteras, que ustedes quizás puedan ver ahí, no conseguíamos las punteras, y las que se conseguían eran de mucho dinero para las banderas, y el pastor me encargó si la podía fabricar en la escuela. Y recuerdo que lo compartí con un profesor, con el profesor que yo tenía de fundición, y el proceso fue exactamente igual a lo que usted vio en ese video que comparte nuestro hermano Caballero. Y acá están las punteras todavía sobre los mástiles, y me trajo lindos y gratos recuerdos también. Pero bueno, ahora a modo de introducción quiero que pasemos a la lectura. O sea, vamos a leer primero la segunda epístola de Pedro, capítulo 1, y a partir del verso 1, y les repito el título, Carta de Despedida. Vamos a leer y después continuamos. Dice así la palabra del Señor. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús, con todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las debilidades de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurar hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Amén y amén. Ustedes se irán dando cuenta por qué le puse por título Carta de Despedida. Porque precisamente eso es lo que hace el apóstol Pablo. Se cree que estas epístolas fueron escritas 64, 65 años después de que el Señor parte de este mundo.
O sea que, sumada a la edad que tenía Pedro cuando lo conoció al Señor, Pedro ya era de edad avanzada cuando escribía estas epístolas, estas cartas. Y fíjense que si nos detenemos en lo principal, que es quizás lo más impactante, que él ahí en el verso 14 y en el 15 dice: sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Y él, ya sabiendo que tenía que irse, fíjense que él no se refiere a la muerte ni nada por el estilo, sino que dice: tengo que abandonar el cuerpo, me voy, no estaré más físicamente con ustedes. Pero ya que tengo esta oportunidad, que Dios me ha revelado que me voy, quiero con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memorias de estas cosas. Y miren que pasaron unos cuantos años. Y a mí, cuando empecé a leer esto, empecé a recordar en mi corazón, primero mi vida, cómo era yo como persona cuando empecé a conocer al Señor. Y empecé también paralelamente a recordar lo que fui aprendiendo en la palabra, de cómo se fueron dando los hechos con Pedro. Pedro dice que era originario de Betsaida y que el Señor lo llama. Es recordado el pasaje cuando él está pescando con los discípulos. Y así ya un poco identificando cómo iba a ser Pedro a lo largo de su vida, el Señor le dice que tiraran de vuelta a la red, y él ya ahí toma las postas, a pesar de que están los compañeros ahí, y él habla y le habla al Señor y le dice: Señor, hemos pescado toda la noche. Quizá eso empieza a identificar a Pedro un poquito, que él era un hombre sencillo, generoso, pero impulsivo. Fíjense que ahí en el acto que el Señor le dice, él le responde, y así muchas veces, que le costó a veces hasta unos retos del Señor o una llamada de atención. Porque le dice: hemos pescado toda la noche. Así lo conoció al Señor él. Hemos pescado toda la noche y no hemos pescado nada. Pero si tú lo dices. Ahí razonó, ahí recién pensó Pedro: pero si tú lo dices. Y dice que de pasar de esa pequeña incredulidad o de reflejar ese cansancio en su cuerpo, él va, tira la red y saca. Tanto pescado, dice que las redes se rompían. Y eso lo impactó, porque Pedro no recibió este milagro de arriba, sino que había estado trabajando toda la noche. O sea, sabía lo que era la pesca, sabía lo que era el mar, sabía lo que eran las redes. Y en ese momento él había estado trabajando, porque de eso se ganaba la vida. Y no había obtenido nada. Así fue el primer encuentro con el Maestro. Y yo leía y apreciaba la excelencia de palabras que hay en estas cartas. Cómo el Señor trabaja en nuestras vidas. Cómo el Señor trabaja, hace cosas. Fíjense en que en Hechos, si usted lo quiere anotar, esto no lo vamos a leer, pero Hechos capítulo 4 y verso 13, dice que lo reconocen de haber estado con Jesús después de hablar, de dar un discurso ahí. Dice que la gente que lo conocía le reconocía de que había pasado tiempo con Jesús. Qué hermoso trabajo hace el Señor si nosotros les dejamos a través de su Espíritu Santo. El pastor hablaba de que nos pone un corazón nuevo, como dice la palabra. Y es una realidad, como toda la palabra del Señor. Y como decía este hermano, cuando el Espíritu Santo entra a este molde de tierra, que simplemente puede alojar cosas malas si no está Dios, cómo empieza a transformar, a cambiar. Pero me llamó la atención estas palabras de Pedro,
empieza a describir la fe. Dice, como todas las cosas en el verso 3 que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. O sea, ¿qué nos dice acá? Que nosotros empezamos a conocer todas estas cosas. Empieza a transformarse nuestra vida cuando conocemos a Jesús. Cuando permitimos que Dios entre en nuestro corazón. Cuando le damos el dominio de nuestro cuerpo, de nuestra vida, se lo damos a Él. Y dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las debilidades de los hombres. Fíjense que las promesas que tenemos de Dios, y la más grande, vida eterna. Vida eterna. Qué maravilloso es leer estas palabras de alguien que ahora yo los quiero llevar que usted se transporte con su mente. Alguien que sabe que se va. Alguien que ya sabe que queda poco tiempo, que ya se le avisó que se va. Y acá Pedro, ese apóstol, que cuántos recuerdos en un determinado momento cuando le dice al Señor, si eres tú, manda que yo camine sobre las aguas. Ese Pedro que también le dijo que no le iba a lavar los pies jamás. Ese Pedro que también, aunque prometió dar la vida por él, cuando las circunstancias lo apretaron, cuando estaba siendo maltratado el Señor y él lo seguía de lejos, lo negó. Pero también tuvo el privilegio que fue uno de los primeros que lo vio resucitado. O sea, haciendo un recuento de la vida del apóstol Pedro. Qué lindo que nosotros podamos hacer un recuento de nuestra vida. De poder empezar a apreciar desde que lo conocimos al Señor. Qué es lo que ha ido transformando, cambiando el Señor en nuestras vidas. Fíjense que ahora un hombre grande, quizás lleno de canas, que podía escribir estas palabras con excelencia y con una sabiduría no humana. Porque fíjense que dice, vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, y al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Y quiero desarrollar un poquito estas palabras, porque creo que de estos versículos que terminamos de leer es como el núcleo, lo que nos deja, el legado, lo que nos recuerda, lo que nos insta. Y empecé a buscar cada palabra. Por ejemplo, comienzo diciendo, vosotros también poniendo toda diligencia. Un sinónimo de diligencia, disposición. Que nosotros estemos dispuestos, que siempre estemos preparados para aprender de Dios, para añadir a nuestra fe virtud. La Biblia dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Añadir a vuestra fe virtud. O sea, que seamos diligentes, que siempre estamos dispuestos a nuestra fe, porque a veces algunos creen, conocí a Dios, asisto a la iglesia y ahí está. Y es como que andan caminando sobre una cuerda de alambre, como a veces podemos ver algún equilibrista en algún circo. Y hasta a veces se caen de esa cuerda. No es necesario andar así. Y Dios no quiere que andemos así, sino que quiere que pisemos con firmeza, que andemos en este
camino, como también Dios lo llamó. Que nuestra vida es un camino que tiene un principio y tiene un final. Y acá Pedro se encontraba al final. Pedro sabía, como dice ahí en el verso 14, que tenía que abandonar el cuerpo. Muchas veces se dice y se nos predica de que, bueno, viví la vida que es una sola y que se termina. Sin embargo, Dios dice todo lo contrario. Y Pedro acá dice de que él en breve debía abandonar el cuerpo y pasar a la presencia de Dios. Y ahí dice, añadid a vuestra fe virtud. Entonces, busqué también lo que es virtud, y dice, obrar bien. Por ejemplo, un ejemplo para que se entienda mejor, a pesar, le voy a dar una metáfora, a pesar de los problemas que tuvo Fabiana, pudo seguir adelante. Eso fue una virtud. Que a pesar de que nosotros puedan venir escollos, puedan venir problemas, tengamos esa virtud. Que o sea, que con diligencia añadamos a nuestra fe, al conocimiento de Dios, a virtud, de a pesar de que vengan cosas, podamos seguir adelante, podamos avanzar. Dice, y a la virtud, conocimiento. Conocimiento, adquirir información, significa para aprender. Nuestra fe puede ser muy débil si no profundizamos, si no echamos raíces. Nuestro conocimiento, miren, se dice que alguien que desempeña una disciplina o desempeña un trabajo o es hábil en algo que hace con sus manos, dice que lo mejor es aquel que estudió y tiene práctica. Eso hace completo al obrero, al maestro. Y acá lo que nos dice es que añadamos a nuestra fe virtud y a esa virtud conocimiento, para que podamos aprender, para que podamos comprender por qué suceden las cosas, por qué pasa lo que pasa en nuestras vidas, y que podamos entender de dónde venimos y hacia dónde vamos. Pero no queda ahí. Dice, vuestra virtud, añadir conocimiento, y al conocimiento, dominio propio. El dominio propio, la capacidad de controlarnos a nosotros mismos. Y no que nos controlen las emociones, la capacidad de controlarnos a nosotros mismos. Miren, el mundo muchas veces está como está, y hay cosas de que todos en algún momento nos podemos llegar a arrepentir, y hay personas que se arrepienten porque hicieron cosas hasta quizás le produjeron la muerte, le quitaron la vida hasta a otra persona. ¿Por qué? Porque no se controlaron a ellos mismos. Porque ante la situación, el problema, sus emociones lo controlaron. Otras pueden llegar al suicidio, otras pueden llegar a raíces de amarguras, a tantas cosas por no controlar las emociones. Entonces yo le quiero que usted vaya dibujando en su mente, en su corazón, este paisaje de lo que nos propone el apóstol Pedro antes de irse, antes de su partida. Que a esa fe que hemos conocido, que fíjense cómo habla él, de que porque lo conocimos a Jesús, se nos enseñaron cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, mediante el conocimiento de Jesús. Excelencia, habla, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Qué hermoso que entonces a ese conocimiento, porque ¿saben qué? Si nosotros en determinadas situaciones de nuestra vida, en segundos, en minutos, podemos
perder todo lo otro anterior que podamos tener. Podemos estar afianzados en la fe, tener virtud y tener conocimiento. Pero si en un momento nuestra vida se nos va de las manos, nuestras acciones, y Él sabía de eso, Él lo sabía. En un momento, cuando Él dijo unas palabras que le dijo al Señor Jesús: no vayas a la cruz. Apártate de mí, Satanás, que eres estorbo, le dijo el Señor. En un determinado momento lo negó. Tuvo experiencia de esto y por eso nos hablaba. Por eso nos deja ese legado, lo mejor que nos podía dejar antes de irse, antes de su partida. Que a esas cosas le agreguemos el dominio propio. A veces a nosotros nos gusta, tenemos ese ímpetu de controlar a los demás. Somos de juzgar las acciones, de cómo el otro habla, de que yo, si me tocaría predicar, o si me tocaría hacer tal trabajo, o si tocaría la música, o si haría este trabajo, o en el país, con las cosas, que si yo fuera presidente, si fuera gobernador, todo. Sin embargo, Dios acá nos enseña, y a través de Pedro y de su Espíritu Santo, que primero tenemos que controlarnos nosotros mismos. Que no nos tenemos que dejar descontrolar, que todo ese conocimiento que aprendemos de Dios tenemos que aplicarlo primeramente a nuestras vidas. Y Él tenía experiencia de esto, ya un hombre anciano, pero sabía de lo que hablaba, porque muchas veces masticó el polvo de la vergüenza y de la amargura. Dice que cuando después de haberlo negado, el Señor levantó su vista y lo miró, y dice que esa mirada del Señor fue suficiente para Pedro. Comenzó a llorar amargamente por no haber dominado su temperamento en ese momento. Vaya que tenía experiencia Pedro. Y dice, al dominio propio, paciencia. También le quiero dar un sinónimo de paciencia. La capacidad de sufrir y tolerar desgracias. La capacidad de sufrir y tolerar desgracias sin quejarse o abandonar. Qué lindo eso, ¿eh? Yo entre varios sinónimos que tenía esta palabra busqué ese que creo que es el más adecuado a este pasaje. La capacidad de sufrir y tolerar desgracias, adversidades, sin quejarse o relajarse o abandonar. O sea que a esa fe, a esa virtud, al conocimiento, una vez que gobernamos nuestro cuerpo, nuestra vida, ahora la paciencia. Yo cuando pensaba en esto, qué maravilloso. Qué maravillosas personas son las que logran estas características. Y es anhelo en mi corazón yo lograrlo. Y los invito a que nos esforcemos a que todo, qué hermosa ambiente se va a vivir en la iglesia. Con personas que nos rodeen, no caprichosas, no que cuando se les recrimina algo o se nos marca un error, querramos abandonar o despotricar o hablar mal de otro o traer cosas antiguas que mirá lo que hizo el otro. No, qué lindo que nosotros crezcamos en esas cosas. Y a la paciencia dice, piedad. A la paciencia, piedad. Sinónimo de piedad, misericordia y compasión. Misericordia y compasión. O sea que ustedes fíjense cómo comenzó esto. Y si lo podemos comparar con la vida de Pedro. Un pescador nacido en Betsaida, estaba con sus compañeros de pesca, que también algunos de ellos siguieron a Jesús, fueron apóstoles de él. Un día aparece Jesús, irrumpe en esa costa. ¿Y quién es este?
alguien que transformó para siempre la vida de Pedro. ¿Y quién es ese Jesús que un día le conocimos y que le estamos conociendo? Alguien que cambió nuestra vida para siempre. Nadie que se acerca al Maestro puede volver a ser igual. Nadie que le abre el corazón y le permite ingresar va a ser igual, porque Él lo transforma todo. Ese pasaje en Hechos, ahí les reconocían que habían pasado tiempo con Jesús. Qué lindo que nos reconozcan así a nosotros en nuestros ámbitos, que cada vez somos mejores personas con todos los defectos y equivocaciones que podamos tener, que la gente empieza a reconocer en nosotros que pasamos tiempo con Jesús. Pedro, un anciano, quizás escribiendo con una luz de vela estas cartas, siguiendo preocupado por sus hermanos. Fíjense qué distintas que son las actitudes y el corazón de una persona cuando lo tiene a Dios. Se preocupa por los demás, por el prójimo, por los otros que se quedan. Otro diría, bueno, ya me voy a morir, ya está. Usted puede encontrar también en 2 de Timoteo, capítulo 4, 2 de Timoteo, capítulo 4, versos 6 al 8, que Pablo también se despide y le deja instrucciones claras a Timoteo. Fíjense que ese espíritu que está en los apóstoles es el que está hoy en nosotros. Ese envase ya de ellos no está más. Tenemos sus consejos a través del Espíritu Santo. Y Pedro quería dejarle algo a todos nosotros que venimos después. Y qué maravillosas palabras de excelencia. Palabras de unas personas que, hermosas personas, Dios nos transforma si dejamos entrar al Espíritu Santo. Y acá dice, a la piedad, a la misericordia, a la compasión, afecto de hermanos. Más allá de todo, mira al otro como tu hermano. Más allá de lo que pueda haber pasado en nuestra vida, más allá de que, dice también en otra parte de la Biblia, porque todos ofendemos muchas veces. O sea, no busquemos a las personas que nos rodean como perfectas porque no lo son. Porque nosotros no lo somos. Porque aún Pedro no lo era. Porque aún Pablo no lo era. Pero sí cada vez podemos ser mejores personas si dejamos entrar las enseñanzas de Dios. Si dejamos entrar a su Espíritu Santo. Si dejamos que Él nos gobierne. Todas estas son características de una persona gobernada por el Espíritu Santo. Que a esa paciencia, a la paciencia, piedad, y a la piedad, a la misericordia, amor de hermanos. Y fíjense si en estas palabras, y si después usted quiere continuar leyendo la carta, es como que estas palabras vuelcan amor de un conocimiento superior. El Espíritu Santo estaba transmitiendo a través de la mano y de la escritura del apóstol Pedro, de ese simple pescador. ¿Cuántas veces le ponemos inconveniente al Señor para avanzar con un ministerio, para trabajar, para hacer algo? ¿Cuántas personas están escuchando y tienen un montón de peros para aceptarlo en su corazón? Y simplemente el Señor le dijo a Pedro, Pedro, deja todo eso que yo te haré pescador de hombre. Y después de haber vivido una vida bajo la gracia de Dios, él comienza a escribir esas palabras porque Dios le había revelado de que seguía. Fíjense que no hay ningún temor. Usted en ninguna palabra hay una duda
un temor de que iba a morir. Fíjense que hoy vemos que con esta pandemia la gente desesperada, los canales, no se ponen de acuerdo los periodistas y dicen una cosa y dicen otra y alertan y meten miedo y la gente se atropella y se encierra y quizás hasta tiene problemas con otro y ya odia al prójimo porque quizás un día se olvidó un barbijo en un negocio y porque falta esa ancla en ese corazón. Un cristiano, un seguidor de Cristo, que es lo que significa cristiano, no le puede faltar amor. A veces podemos salir muy apurados y dejamos en nuestras cosas y por ahí se nos cruza alguien o algo y no. Dios perfeccionó el corazón de Pedro, haciéndole enfrentar todas las cosas que él creía. Él creía que tenía la fuerza para seguirlo hasta la muerte, pero Dios le demostró que todavía no estaba preparado. No nos creamos, hermanos, más de los que somos, porque cuando Dios nos ponga a prueba, quizás terminemos llorando amargamente. Dice acá, el amor del hermano y al afecto fraternal, y con eso lo cierra, amor. Y saben que el amor, como lo podemos, o si usted quiere saber el amor de Dios, lo que refleja y lo que implica, 1 Corintios 13. Pero también el amor es una decisión. Muchas veces se confunde la pasión con todas las cosas. El amor es una decisión. Yo decido ayudar. Yo decido bendecir. Yo decido trabajar por una buena causa. Yo decido meter mi mano en el bolsillo y dar, compartir. Eso es amor. O sea que a todas estas cosas, a esa fe que conocemos, a esa virtud le agreguemos virtud, ese conocimiento, el dominio de nuestras vidas, paciencia, piedad, amor de hermanos, afecto de hermanos, y lo complementamos con el amor. Y dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Mire, yo compartía en la escuela bíblica con los hermanos y le decía que a veces uno comete tantos errores, quizás, y si usted lo está cometiendo no lo haga más, hermano. Dice, bueno, yo ya tengo tantos años, ya aprendí, tengo tantos años en el Evangelio, ya conozco de Dios. Y saben que cuando uno empieza a escarbar así en la palabra, a buscar, hay cosas que están encriptadas, hay misterios en las palabras de Dios que empiezan a salir y que el Espíritu Santo empieza a revelarnos. Yo te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. No creamos que lo sabemos, no creamos que porque tenemos tantos años en el Evangelio. Es maravilloso empezar cada vez a buscar más y a conocer más de Dios. Dice, no te dejarán estar ociosos ni sin fruto. Porque ¿qué pasa cuando uno tiene conocimiento? Cuando uno es sabio en sus decisiones. ¿Vieron cuando uno tiene un problema? Puede tener un problema de electricidad y anda a buscar a alguien, llamarlo a fulanito que sabe. Preguntale a aquel. Cuando usted empieza a ser una persona de bendición a otro, a dar buenos consejos, las personas mismas, sus familiares, sus hijos, su esposo, su esposa, la gente va a empezar a buscar. No te van a dejar estar ocioso, hermano. Creo que Pedro, de que lo conoció al Señor Jesús, todos los días lo estuvo ocupado, hasta este día, hasta el final de sus días. Dice, en cuanto al conocimiento de nuestro Señor, verso 8, y Jesucristo, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos,
tanto más procurar hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. O sea, pueden venir problemas, pueden venir dificultades, claro que sí, pero no vamos a caer nunca. Siempre el Señor va a estar ahí como poderoso gigante. Pueden venir pruebas, pueden venir algunas necesidades. ¿Quién iba a decir hasta hace un tiempo que íbamos a estar pasando por estos tiempos? Pero descanse en Dios, hermano. Quítese ese miedo de su corazón. Cuando abramos las puertas, venga y busque a Dios. Eso es. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas. Miren, ahora vamos a llegar. Cuando el Señor tenga decidido llevarnos, nos va a llevar. O por la pandemia, o por el coronavirus, o por un cáncer, o por un accidente, cuando el Señor determine. Así dio un ejemplo el Señor, de alguien que procuraba amontonar más dinero y riqueza y le dijo: necio, mañana vienen a buscar tu alma, ¿qué recompensa darás por ella? ¿Qué vas a decir? Que estuviste ocupado, que no tuviste tiempo de buscarme. Buscad a Dios mientras pueda ser hallado. Y hoy es el tiempo que Él está a las puertas de nuestro corazón y nos está llamando. No importa si lo conocemos ya, Él siempre llama a más, a más. Y dice acá: de vuestros antiguos pecados, por los cuales, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia, y acá hay una promesa de las que hablaba antes Pedro, amplia y generosa entrada en el reino eterno. Fíjense que no obvia ninguna palabra el apóstol acá. Generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pablo dijo palabras como esta: cuando andes flaqueando, cuando tengas dificultades que te duelan, que andas medio, echa mano a la vida eterna. Toma fuerza, ceñite, apretate y seguí adelante. Pon esa virtud en marcha. Y pensá que hay una vida eterna. Pensá que esta vida es corta. Miren lo que vamos teniendo años. Claro, cuando uno tiene jovencito, cuando es un adolescente, le dice: no, pero ya vas a ver que pasada cierta edad los días y los años se van volando. Y cuando uno es joven, dice: él, porque ya es mayor, pero es una realidad. Ya en este tiempo, ya próximo, dentro de unos meses, ya estamos festejando Navidad de nuevo. Un fin de año nuevamente. Por eso dice que los tiempos a veces es como una lanzadera de tejedor, que pasan y volamos a la presencia de Dios. Qué lindo que lleguemos como el apóstol Pedro. Qué hermoso. Pablo dijo: he corrido y he peleado la buena batalla y he corrido la carrera de la salvación. Lo que se me puso adelante, eso llevé adelante. Y fíjense que acá dice en el verso 12: por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis. Claro que los que tenemos un tiempo en Dios lo sabemos. Claro que sabemos que nos tenemos que apartar del mal. Claro que sabemos que tenemos que orar. Sabe que no tenemos que mirar o acceder a ciertas cosas o mezclarnos con cierta gente o compartir ciertas cosas. Claro que lo sabemos. Y el apóstol Pedro acá nos dice: sé que lo saben. ¿Y por qué quiso dejar estas palabras? Porque no quiso dejar lo más importante. Para que un día con Él, a ellos, al círculo íntimo de Él, a los que tenía ahí, y que eran más jovencitos quizás, y que tenían que seguir, los quería ver allá arriba. Entonces le dejaba estas cartas, para que sean movidos. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros
con amonestación, el despertaros. ¿Qué pasa cuando uno duerme? Pierde noción de lo que ocurre a su alrededor. Pierde noción. Que no durmamos espiritualmente, hermanos. Que no estemos dormidos, que no perdamos noción de los tiempos, que son tiempos peligrosos. Que al contrario, esos tiempos nos lleven a afirmarnos en la fe, a arraigarnos más, a que no el miedo nos lleve a una desesperación o a hacer cosas tontas. Hoy el diablo abunda la radio y la televisión y todos los medios, hasta los escritos, con caminos fraudulentos y fáciles, de poca duración. Pero el camino de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y dice acá, sabiendo que en breve, ¿por qué le digo estas cosas? Sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. ¿Se dan cuenta, hermanos, que el que está en Cristo no tiene que tener miedo a la muerte? Porque sabemos que pasamos otra vida. Y esto es un misterio. Nos está revelando un misterio el apóstol. Que Él se va y que se va a la presencia de Dios y que va a dejar este cuerpo, este envase. Se retiró. Se dejó. También yo procuraré con diligencia, lo que hablamos, la pilema, disposición, con buena disposición, con diligencia, o sea, haciendo todo lo necesario, que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Y eso me gustaría que sirva esto que estoy compartiendo para ustedes y para mí, y para todo el que escuche. Que nos mueva a tener memoria de estas cosas. Acá el apóstol nos llama a esforzarnos. Y estas palabras se repiten en la Biblia. A Josué le dijo, mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo estaré contigo todos los días. Que escudriñe la palabra. Fíjense, lo mismo. Años de distancia, mucho tiempo de distancia entre uno y otro. Pero el Dios es el mismo, el Espíritu Santo. Dice que si nosotros procuramos esa vocación que hemos tenido, de que es alguien que se dedica de vocación, es músico, es esto, de vocación cristiano, hijo del Dios Altísimo. Tenemos que echar raíces y que estemos alerta de cuidar nuestra fe. Para ya estar terminando, vayamos a Eclesiastés capítulo 7, versos 1 y 2. Dice así: mejor es la buena fama que el buen ungüento, y mejor el día de la muerte que el día de nacimiento. Mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. También cuando yo preparaba todo esto, recordé muchas veces cuando me ha tocado asistir a veces a la despedida final, como decimos muchas veces, de esta tierra, a varios seres queridos. Y son momentos que uno, sobre todo si el que está ahí, el que partió, es alguien querido, es alguien allegado, es alguien... Y bueno, la cabeza nos lleva a pensar. Yo he derramado lágrimas. A veces se me han ido hermanos y amigos de la fe, y sé que están en su presencia, pero a uno le causa. En esta semana partió
también a la presencia del Señor. El pastor Silvestri. Y bueno, por ahí escuchamos con mi esposa el anuncio del hijo. Y bueno, es claro que es duro, porque ya papá no se lo va a ver más. Vas a ir a ese asiento que usaba, a la cama, o las cosas y no está. Pero la promesa maravillosa que tenemos con el Señor Jesús, de que se van a un lugar mejor, que nos vamos si obedecemos la palabra, y ese tiene que ser el fin. ¿Sabe que el fin de todo el sacrificio de Jesús se reduce en eso? Por eso acá dice, mejor es el día de la muerte. ¿Para quién? Lógicamente, ¿para quién? Para aquellos que tenemos a Jesús en nuestro corazón. Mi alma hubiese desfallecido, dijo el rey David en el Salmo 27, en uno de los versos, si no sabría que vería días buenos de parte de ti. Hermanos, a los que estamos hoy aquí, a los que nos pueden llegar estas palabras y esta carta de recomendación del apóstol Pedro, que podamos abrir nuestro corazón, que no endurezcamos, que nos despojemos de toda vanidad que tenemos en nuestra mente, que dejemos de mirar a nuestros hermanos los defectos, pero que seamos moldeables. En lo que nos hemos equivocado, que eso nos sirva para crecer, y que el tiempo sea más, sea menos, porque alguno puede decir que por la edad, bueno, estoy más cerca. Sí, puede ser que sí, pero lo cierto es que yo mañana no puedo disponer del día de mañana si no sé qué va a ser. Si Dios quiere, haré tal o cual cosa. Si Dios me permite, si me da vida. Entonces, hermanos, que caminemos. Y yo lo invito, quiero hacer una oración, que si hay alguien que está escuchando y que no aceptó a Jesús, a ese Jesús de Pedro, al Jesús que compartió también una barca con Pedro y que iba a visitar, sanó a su suegra, iba a su casa con su familia, que hoy lo dejemos entrar en nuestro corazón, que sería nuestra casa individual, pero que lo dejamos entrar en nuestra casa en este momento, que está siendo transmitido eso. Pero ¿saben qué? No importa estas ondas que lleva esto, que entran las ondas del Espíritu Santo en cada hogar. Oh Dios y Padre Celestial, gracias por tu amor eterno, por tu misericordia, Señor, por revelarnos estas cosas, Señor, por sacarnos a la luz este misterio, Señor, que nadie deje crecer ninguna raíz de incredulidad, Señor, que el diablo no siembre una mentira en su mente, porque antes o después, un día esto va a ser real. Vamos a dejar, como le tocó a Pedro, dejar su cuerpo y encontrarnos en tu presencia, en tu trono de gracia y de misericordia. Señor, te pido que los que estén escuchando también, si tienen años en tu camino, no por mí, sino por tu misericordia, por tu gracia, por tu virtud, por tu amor, Señor, que puedan volver al primer amor, que puedan rejuvenecerse en ti, Señor, tomar nuevas fuerzas, Padre Santo. Y aquellos que están escuchando por primera vez, Señor, que lo dejen entrar, decirle en su corazón: Señor, te recibo. Señor, así como hiciste de Pedro un hombre común, un hombre sin letras, sin estudio, que su vida se transformara en una vida de excelencia, de bendición, y que el mundo reconozca que pasamos tiempo contigo, que los que nos ven, no que seamos iracundos, airados, mal hablados. Señor, quita todo eso de nuestras vidas. Gracias, Señor, porque sé que tú estás obrando. Gracias, Señor, porque sé que estás sanando el milagro más grande, la mente y el corazón. Gracias, Señor, porque tenemos este medio, pero te pido que quizás si no es
que sea el próximo domingo o el siguiente, Señor, pero que ya nos podamos encontrar todos juntos con mis hermanos. Y que se sigan añadiendo. Y que estas virtudes y estas cosas, Señor, esta excelencia nosotros la podamos volcar a otros, Señor. Gracias, en el nombre de Jesús hemos orado. Amén, amén y amén. Querido hermano, llegó la culminación. Una vez más pudimos estar adorándolo al Señor, recibiendo su palabra y recibiendo todo lo que el Señor nos preparó en este domingo. Entonces, para cerrar este culto vamos a orar. Vamos a orar al Señor, lo invito a cerrar sus ojos, para que hasta este último momento el Señor siga bendiciendo nuestras vidas. Señor, Padre amado, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra, por cada alabanza, por cada recibido en esta tarde. Muchísimas, muchísimas gracias, Señor. Pero, Señor amado, quiero pedirte en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, de que tú nos sigas guardando, nos sigas protegiendo, nos sigas ayudando en nuestras actividades, Señor, y darte toda la gloria y toda la honra, Señor amado, y cúbrenos con tu manto preciosa a cada uno de nosotros, como así también las tareas de trabajo, tu templo y a cada un hogar, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, queridos amigos y hermanos, desgraciadamente en la vida todo tiene un principio y tiene un fin. En este caso, ha llegado al final el culto. Por un lado, gracias a Dios, porque hemos adorado, hemos cantado, hemos recibido de corazón abierto este mensaje tan lindo. Que sea de bendición para su vida. No olvide que leer la palabra de Dios es alimentarse. Y escúchela, también alimenta muchísimo. Dios le bendiga muy ricamente en este día. Palmas para arriba, que suenen las trompetas, glorificado sea el que por mí pelea, glorifica con los timbales, címbalos que son resonantes, voces que son angelicales, que todo lo que respire cante. Te alabamos, Dios, que todo lo que respire cante. Te alabamos, Dios, que todo lo que respire cante. Todo lo que tenga vida, todo lo que aún respira, con canciones de alegría, alabemos, alabemos, levantemos manos santas,